Mucha gente me escribe en la página acerca de los bloqueos, preguntándome acerca de los bloqueos porque se fijan en un objetivo, quieren conseguir algo, se fijan en una meta y tratan, pero pareciera que hay algo que siempre estorba. Mucha gente me dice que ya está justo al final de conseguir algo y en ese momento pues los negocios se caen, etcétera. Pareciera que definitivamente están experimentando algún tipo de bloqueo. Entonces voy a hablar hoy acerca de un aspecto muy importante para poder derribar esos bloqueos. Lo primero es conocer que también hay una diferencia entre lo que a veces en verdad es un bloqueo que tenemos en una situación y los obstáculos normales del éxito. Porque muchas veces cuando empezamos buscamos una nueva meta, estamos en búsqueda de algo, pensamos que todo va a ir perfecto, sin problemas, hasta llegar hasta nuestro objetivo. Y realmente no es así. En el momento que deseamos algo, que queremos conseguir algo, inmediatamente se crean los desafíos que vienen de cierta forma a medir nuestro nivel de deseo. Muchas veces a la primera pues algo nos salió mal en el camino y la mayoría de las personas pues ya esto no sirve, esto no me va a funcionar, nunca lo voy a poder lograr y se rinden. Entonces hay que entender de que especialmente mientras más grande sea el objetivo que queremos lograr, pues van a haber en el camino obstáculos que van a suceder. Lo otro sí tiene que ver con algunos bloqueos y es la parte que voy a hablar en más detalle en este video. Justamente hace un par de semanas uno de mis profesores, Joseph Weisberg, estaba hablando acerca de qué generaban esos bloqueos que estorban pues las bendiciones en nuestra vida. Y él hablaba específicamente acerca del juicio. ¿Okay? Cuando juzgamos a otras personas, cuando criticamos a otras personas, eso generalmente crea unas barreras que van a impedir que las bendiciones o las cosas que queremos lleguen a nuestra vida. Yo cuando escucho un concepto nuevo, sobre todo que desafía mi entendimiento, muchas veces no lo acepto al 100%, pero tampoco lo desecho. ¿Qué es lo que yo hago siempre? Lo pongo a práctica. Yo lo pruebo a ver qué tan cierto es ese concepto que estoy escuchando, porque tampoco si nos cerramos a nuevos conceptos, pues no crecemos. La única forma de expandir nuestra mente es abrir nuestra mente a nuevas ideas. Entonces yo dije, bueno, este concepto está interesante, yo lo voy a probar. Y me sucedió un día viernes que tenía que hacer una diligencia para una familia en mi país. Les iban a cerrar las cuentas bancarias aquí en Miami y yo fui al banco, un banco del cual no me gusta ese banco. Entré y fui a hacer la diligencia y cuando llego pues la señora me atendió muy mal, me dijo no, esto no se puede, listo. En otras palabras pues me dijo no se puede y yo salí de ahí de mal humor y ya era viernes en la tarde, el lunes les iban a primera hora cerraban las cuentas automáticamente si yo no resolvía eso. Entonces yo iba en el carro realmente de mal humor y empecé a analizar, bueno, si esta situación me está ocurriendo a mí es porque algo tengo que aprender de esta situación. Y empecé a analizar y me acordé de lo que mi profesor me había dicho acerca del juicio. Y me di cuenta de que antes de entrar al banco, ese banco no me gustaba, número uno, ya yo estaba juzgando al banco. Sin haber tenido la experiencia, ya yo iba refunfuñando, que tengo que venir a este banco que no me gusta. Ya había puesto el juicio antes de entrar al banco. Y segundo, al salir de ahí juzgué a la persona. Dije, bueno, esta mujer no me ayudó, salí, juicio a la entrada, juicio durante, juicio a la salida. Entonces, obviamente no se dio la situación. Entonces volví al banco, me tomé un tiempo en el carro, le pedí perdón al banco porque dije, ¿qué sé yo? Acerca de cómo se gerencia un banco. Yo nunca he gerenciado un banco. O sea, ¿cómo se me ocurre a mí estar juzgando al banco? Y juzgar a esta persona que ni siquiera la conozco, ni siquiera sé si está pasando un mal momento, lo que sea. Entonces, pedí perdón por haber juzgado al banco y a la persona. Y entré otra vez, con el mismo documento, con el mismo trámite. La muchacha que me había atendido antes estaba ocupada, me atendió otra, vino alfombra roja,
VIP, me resolvió el problema, todo perfecto. Hasta hizo cosas de una cuenta que tenía mi familiar que se la habían bloqueado. O sea, me atendieron como si fuera el presidente del banco. Entonces yo dije, bueno, capaz hay algo de cierto en esto, y seguí trabajando en la idea del juicio. Luego fui a ver un cliente días más tarde, y cuando iba al cliente, estaba trabajando con ese cliente por más de un año, y había la señora que era la gerente de la oficina, siempre estorbaba el proceso. El cliente siempre quería, pero esta persona siempre ponía obstáculos, siempre dañaba el negocio. Y yo iba camino a ver a esta señora, y ya iba refunfuñando otra vez, y nuevamente me di cuenta de que estaba juzgando a esa persona. Nuevamente me detuve, analicé, bueno, qué sé yo no pudiera ni por 10 minutos hacer el trabajo de esa persona, qué sé yo por lo que está pasando. Nuevamente pedí perdón mentalmente por haberla juzgado, y entré, y cuando entré me dijo, qué bueno que entraste, estaba por llamarte, ya vamos a firmar el contrato, empezamos la semana que viene. Y eso había pasado un año, yo había intentado todas las estrategias habidas y por haber, y nada había funcionado. Simplemente fue de momento pues remover ese juicio que yo tenía sobre esa persona, y automáticamente pues las bendiciones, igual que sucedió con el banco, llegaron de manera automática. Entonces lo ilustro con un ejemplo porque te invito pues a analizar en esa área donde tengas un bloqueo, en qué sentido tú has inyectado negatividad hacia esa situación. Es importante entender la mecánica de, número 1, detener el juicio. Número 2, pedir perdón por aquellos juicios que hemos hecho hacia otras personas, instituciones, etc. Es enfrentar la situación de manera diferente. No podemos entrar a una situación donde hay un bloqueo de la misma forma. Tenemos que cambiar, soltar la reactividad y podernos abrir hacia nuevas alternativas para que la bendición pueda llegar. Así que es importante que analicemos. Si hay un bloqueo en nuestra vida, no es el resultado de un mal de ojo ni nada por el estilo. Es el resultado probablemente de la propia negatividad que nosotros hemos inyectado en nuestra vida o a esa situación en particular. Hay que analizar dónde hemos inyectado juicio, críticas, egoísmo, falta de humildad, el creernos superior a otras personas, resentimientos, etcétera, etcétera. Así que te invito a que te detengas en esa área donde estás experimentando el bloqueo. Pregúntate, ¿cómo le has inyectado negatividad a esa situación? La Madre Teresa de Calcuta, palabras más, palabras menos, decía que el que trabaja en su propia negatividad no tiene tiempo de estar buscando los errores en los otros, porque así es, tenemos demasiada basura que trabajar en nosotros mismos para estarnos ocupando sobre las que tienen los demás. Así que bueno, les dejo esa inquietud. No es una pastilla que es fácil de digerir, de tomársela, pero los invito a que no me crean, sino a que lo pongan a prueba y vean qué resultados obtienen. Como siempre, me encantaría saber de sus resultados, y si sabes de alguien que está experimentando bloqueos, pues compártelo, o compártelo en tus redes sociales. Nunca sabes a quién puede ayudar este video.